Muy buenas noches, amados hermanos. Una vez más estamos reunidos en este día jueves. Ya no nos reunimos los martes, porque los martes nos estamos reuniendo ya en la iglesia. Ahora estamos reuniéndonos los días jueves y seguimos aprendiendo más de la bendita palabra de Dios. Y como siempre lo hacemos, vamos a darle gracias a Dios una vez más, orando de la siguiente manera. Amado Dios, una vez más, Señor, estamos en tu presencia, adorándote, Señor, dándote gracias, porque tú permites que una vez más nos reunamos de esta manera y seguir aprendiendo de tu palabra y tener comunión contigo y comunión entre hermanos. Bendito Dios, te damos gracias por todas las cosas. Te damos gracias porque eres bueno, Señor. Te damos gracias porque tú eres grande, Dios Todopoderoso. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Oh Señor, gracias por estos momentos. Gracias, Señor. Bendito sea tu santo nombre. Te pedimos, Padre eterno, Dios Todopoderoso, que en esta hora, Señor, nos ilumines, que tu Santo Espíritu, Señor, nos instruya, amado Dios, en lo que vamos a aprender en esta noche. Y te damos gracias porque tú permites que estemos reunidos de esta manera. Bendice, Señor, este tiempo. Lo ponemos en tus manos, en el nombre precioso de Jesús, y todos decimos amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Estuvimos aprendiendo la semana pasada acerca de estos hombres de Dios como son el apóstol Pablo y Bernabé, que están predicando el evangelio por todo el continente y que ahora han llegado a Listra, a un pueblo pequeño donde vivía Timoteo con su familia, vale decir con su madre y con su abuela. Entonces pues sucedió algo tan grande, amados hermanos, que un cojo de nacimiento fue sanado en el nombre de Jesús por el apóstol Pablo. Y toda la gente de Listra los confundieron a Pablo y a Bernabé con sus dioses Zeus y Hermes, a los cuales ellos pues veneraban, ¿no? Porque ese pueblito de Listra era un pueblo, una provincia muy supersticiosa. Y entonces pues por poco les adoran a ellos, les iban a ofrecer sacrificios pensando que ellos eran sus dioses Zeus y Hermes. A Bernabé lo identificaban con Zeus por sus características físicas y a Pablo lo identificaban con Hermes porque él era el que predicaba la palabra, y Hermes pues viene esa rama que enseña la hermenéutica, el arte de hablar en público. Entonces a él lo confundieron con el dios Hermes y por poco les rinden sacrificios. Y vemos aquí, amados hermanos, que vamos a dar lectura en el libro de los Hechos, que estamos estudiando la vida de estos hombres de Dios. Hechos 14 dice así, ¿no? Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, cuando ya estaban a punto de adorarles, de beatificarles, si se quiere decir, cuando los oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Amados hermanos, aquí vemos al apóstol Pablo haciendo un gran esfuerzo por evitar que lo adoraran, porque el apóstol Pablo, amados hermanos, él era un líder, pero no era un Dios. Él era, amados hermanos, un hombre como cualquier otro hombre, pero solo sí con la firme decisión de predicar el evangelio. Por lo tanto, él podría ser seguido, admirado, pero nunca venerado, porque ningún hombre, amados hermanos, merece adoración ni merece que nadie lo venere. Cuando un hombre, un predicador de la palabra, es exaltado y es usado por Dios, la gloria tiene que ser directamente a Dios, porque los hombres, instrumentos en las manos de Dios, y el apóstol Pablo jamás iba a permitir que le ofrezcan sacrificios, hermanos. El sacerdote de Zeus ofrecía toros, ofrecía vacas en sacrificio a su dios Zeus. Entonces el sacerdote dijo: ahora que nuestro dios Hermes y Zeus están presentes en persona,
vamos a rendirles esto, sacrificio en vivo y en directo, el cual el apóstol Pablo no lo iba a permitir. No lo iba a permitir, hermanos. Entonces aquí vemos al apóstol Pablo, no hablaba el idioma de esa gente. Habrá hecho un gran esfuerzo para hacerse entender. Y ahí estaba pues esta familia de Timoteo, conjuntamente con su madre y con su abuela. Y pues para Timoteo, este muchacho que vivía en esta provincia apartada, que nunca sucedía nada en Listra. Pero desde que Pablo y Bernabé llegaron a Listra, sucedieron cosas tan emocionantes que para este jovencito de 17 años como era Timoteo, para él pues Pablo era, como se dice, su ídolo del momento. Él estaba atento a todo lo que el apóstol Pablo hacía y todo lo que Bernabé hacían. Él estaba atrás de ellos observando, captando, escuchando las prédicas de estos hombres de Dios, empapándose cada día más de su nueva fe que él había obtenido con la presencia de Pablo y Bernabé. Pues entonces, amados hermanos, aquí vemos que el apóstol Pablo les predica a esta gente que nunca habían escuchado de Jesucristo, ni nunca habían escuchado del Antiguo Testamento, ni de Abraham, de Isaac, de Jacob. Para esta gente era algo nuevo, hermanos. Entonces el apóstol Pablo va a tener que hacer un gran esfuerzo en enseñarles, en predicarles la palabra de Dios, pero sin ofenderles, sin herirles, identificarse con ellos. Por eso el apóstol Pablo decía, yo me he hecho a los débiles para ganar a los débiles. Me he hecho a los sabios para ganar a los sabios, de tal manera que alguno fuese salvado. Él se hacía todo. Y esta gente era una gente bastante sencilla. Por lo tanto, el apóstol Pablo tenía que usar un lenguaje sencillo para que la gente lo entienda. Ahí nos enseña también a nosotros, hermanos queridos, que cuando a nosotros nos toque compartir nuestra fe con algún vecino, con algún amigo, con algún conocido, tratemos, hermanos queridos, de hablar con un lenguaje que nos puedan entender la gente, un lenguaje sencillo, o un lenguaje que podamos llegar a esa gente. Si es una gente educada, con palabras sofisticadas, pero si es una persona sencilla, con un lenguaje sencillo, sin entrar en discusiones, sin entrar en contradicciones. La palabra de Dios no es para discutir, tampoco es para confrontar. La palabra de Dios es para creerla y tratar de dar un mensaje sencillo como lo está haciendo aquí el apóstol Pablo. Mira cómo se presenta el apóstol Pablo a esta gente pagana, que no tenían ni un mínimo conocimiento de Jesucristo, nada, ni del Antiguo Testamento, hermanos. Timoteo sí, porque su madre Eunice era judía, pero en Listra todos eran griegos, hermanos, y por lo tanto ellos no tenían ningún conocimiento de las Sagradas Escrituras ni de la ley de Moisés. No entendían nada ellos tenían sus propios dioses. Ahí lo vemos con su templo, a su dios Zeus, a su dios Hermes, y ellos creían en supersticiones, muy supersticiosos. Un pueblo muy pobre. Abundaban los pordioseros, los limosneros. Era un pueblito así apartado, pero ahí el apóstol Pablo y Timoteo, a pesar de que Listra no era un centro donde ellos iban a predicar, se encontraron ahí huyendo de Antioquía y de Iconio. Y por lo tanto ahí están ellos con esta gente tratando de impartir su fe. ¿Y cómo se expresa el apóstol Pablo ante esta audiencia? Miren, dice, varones, dice, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres como ustedes, semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades, ¿de cuáles vanidades? De los ídolos, de los dioses que ellos adoraban, a esos dioses que tenían ojos y no veían, que tenían nariz y no olían, que tenían manos y no palpaban, que tenían boca y no hablaban, que tenían oídos y no oían. A esos dioses que los de Listra adoraban, le dice, para que de estas vanidades, el apóstol Pablo lo menciona como vanidades, estas cosas son vanas. Estos dioses que ustedes adoran son dioses vanos, como lo son hasta el día de hoy los ídolos, amados hermanos, fabricados con las manos de los hombres. No son dioses, son cosas vanas, vanidades de la vida. Miren, hermanos, cómo el apóstol Pablo se refiere así a estos dioses que la gente adora y que hasta nuestros días se ve en los diferentes pueblos que tienen
un ídolo a quien adoran, a quien veneran, a quien le hacen fiestas, a quien le hacen votos. El apóstol Pablo dice que esas son cosas vanas, vanidades, cosas que no tiene fundamento, amados hermanos, lo cual simplemente es un pecado, se llama idolatría, porque al Dios vivo se le adora de diferente forma, en espíritu y en verdad, porque Él no necesita que lo retratemos en una escultura, no, Él está vivo, Él vive dentro de nuestros corazones y está en su trono en el cielo. No hay hombre que pueda retratar a Dios, no existe. Dios es enteramente, hermanos, su gloria. Nadie lo puede dibujar, si se quiere decir. Nuestro Dios, el creador del universo, Él se encarnó en Jesucristo y vino para podernos salvar a nosotros. Y es así como el apóstol Pablo les dice a esta gente: nosotros les anunciamos que de estas vanidades que ustedes están viendo, ¿no?, os convirtáis al Dios vivo. Él les está diciendo a Listra: hay un Dios vivo, que ustedes, los de Listra, no lo conocen. Él está usando un lenguaje bien sencillo para hacerse entender. Y le dice: estas vanidades, estas cosas que ustedes hacen, son cosas vanas. Pero saben, habitantes de Listra, le dice Pablo, hay un Dios vivo que creó el cielo, la tierra, el mar, todo lo que hay. A ese Dios yo les estoy presentando. A ese Dios que envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Y les sigue diciendo que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Miren con qué lenguaje tan sencillo les dice el apóstol Pablo a esta gente. Nosotros les anunciamos que hay un Dios vivo, hay un Dios en los cielos que ha creado, les dice, el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Nosotros les anunciamos a ese Dios. El mensaje del apóstol Pablo llamaba al arrepentimiento primeramente. Llamaba al arrepentimiento, como sigue siendo ese mismo el mensaje que nosotros predicamos, llamando a los hombres y mujeres al arrepentimiento genuino y verdadero. Y arrepentimiento, amados hermanos, no significa un pesar, no significa sentirme mal por lo que hice. Arrepentimiento significa un cambio total de nuestra vida, un cambio total de nuestra manera de pensar, un cambio, amados hermanos, de nuestra manera de ver las cosas, un cambio de vida. Eso significa el arrepentimiento, una vuelta hacia atrás, un cambio de dirección, un cambio de mente. Eso significa el arrepentimiento verdadero. Y el apóstol Pablo era su mensaje, que la salvación era solamente por la fe. Y eso es lo que nosotros anunciamos también ahora. Llamamos a los hombres y mujeres al arrepentimiento, porque si la gente no se arrepiente, no puede ser salva. Es uno de los primeros pasos para convertirnos en hijos de Dios, el arrepentimiento, dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. Eso es el arrepentimiento, amados hermanos. Y predicaba el apóstol Pablo la salvación solamente por la fe en Jesucristo. En cambio, la ley de Moisés decía, guardando la ley, circuncidándonos. Cualquiera que no se circuncida no puede ser salvo. No, el mensaje del apóstol Pablo era salvos solamente por la fe en Jesucristo. Por lo que Jesucristo ha muerto por nosotros, por eso somos salvos. No porque nosotros hayamos hecho nada que sorprenda a Dios. Nada, nada. Nuestras justicias, dice Dios, son como trapos de inmundicia. No hay nada que nosotros los hombres podamos hacer para alcanzar la salvación. Nada. Porque Jesucristo lo hizo todo. Él entregó su vida, su sangre, murió y ocupó nuestro lugar. Y gracias a ese sacrificio es que nosotros somos salvos. Ese era el mensaje del apóstol Pablo, hermanos. Y sigue siendo el mensaje de todos nosotros los cristianos, los que creemos en Dios. Llamamos al arrepentimiento, a conocer a ese Dios vivo que ha creado el cielo, la tierra, el mar y todo lo que existe, y que también nos ha creado a cada uno de nosotros. Y la salvación solamente por la fe, porque Jesucristo entregó su vida, su sangre, para que nosotros fuésemos salvos. Eso era el mensaje del apóstol Pablo. Y le dice
que os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y en las edades pasadas Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Y si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿Qué les dice aquí el apóstol Pablo? El apóstol Pablo les dice, personajes de Listra, hermanos, hombres y mujeres de Listra, les dice, Dios es el que envía la lluvia. Dios es el que nos da el alimento. Y saben una cosa, hermanos, los de Listra decían que el dios Zeus es el que manda la lluvia y que el dios Hermes es el que les provee de alimento. Entonces, cuando lo escuchaban que el apóstol Pablo decía que el Dios que él cree y que les está presentando a los de Listra es el que da las lluvias, el que manda la lluvia y provee de alimento, y a través de las lluvias pues hay cosechas. Cuán importante es la lluvia en la agricultura. Si no habría lluvia, no habría cosechas. Y el apóstol Pablo les dice a los de Listra, les dice, el Dios que yo les presento es un Dios que envía la lluvia y que a través de esa lluvia ustedes reciben sus alimentos de la agricultura, lo que ustedes siembran. Dios es el que provee de la lluvia y de las cosechas. Entonces los de Listra decían, caramba, ese Dios de Pablo debe ser mejor. Si de nosotros el Dios Zeus nos manda la lluvia y el Dios Hermes nos da el alimento, en cambio el Dios de Pablo hace las dos cosas, tiene que ser un Dios mejor, tiene que ser un Dios más grande. Eso entendían los de Listra, amados hermanos. Miren el apóstol Pablo, cómo tiene esta estrategia para poder llegar a diferentes oyentes. Cuando el apóstol Pablo tenía una audiencia más culta, más educada, él usaba otro lenguaje. Pero con los de Listra está usando un lenguaje modesto, sencillo, para que lo puedan entender, amados hermanos. Entonces pues dice, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificios. El apóstol Pablo no iba a permitir jamás que lo adoraran. Él era un líder, él no era un Dios. Él podía ser seguido, pero no podía ser adorado. No lo iba a permitir. Y Timoteo estaba observando todo lo que pasaba y captando todo lo que su ídolo, el apóstol Pablo, lo admiraba, hermanos. Timoteo estaba tan entusiasmado, como un muchachito de 17 años, que en Listra nunca pasaba nada. Pero con la llegada de estos dos hombres de Dios, estaba pasando cosas muy emocionantes en la pequeña ciudad de Listra. Continúa diciendo, entonces vinieron, dice, unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Miren, hermanos, que pronto se enteraron los de Antioquía y de Iconio, unos judíos. Siempre, hermanos, hay gente que se opone a la predicación de la palabra de Dios. Y cuando estos judíos, dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. Acuérdense que de Antioquía y de Iconio, Pablo y Bernabé habían sido expulsados. Pablo y Bernabé habían sido acusados de tantas cosas falsas que los acusaron, y por poco los apedrean en Antioquía y en Iconio. Ellos escaparon a Listra. Y como son pueblos así que te digo pequeños, se enteraron del alboroto que había sucedido en Listra. Y se enteraron, amados hermanos, del milagro que había sucedido en Listra, de este cojo de nacimiento que había sido sanado. Y estos judíos vienen y empiezan a inventar cosas, hermanos. Y les dicen, ¿quiénes son Pablo y Bernabé? A la gente, no de Listra. Y los de Listra pues les cuentan el informe. Son dioses en semejanza de hombres. Han hecho andar a un cojo de nacimiento, a un caso perdido. Y miren, ahí está, el cojo está sano y sale sano, saltando y caminando. Alguien que nunca en su vida ha caminado. Entonces, pues, amados hermanos, estos falsos cristianos
estos judíos que vinieron de Antioquía, empiezan a meter cizaña a esta gente. Y le dicen, ¿saben una cosa? Les dicen estos judíos que vienen de Antioquía y de Iconio, le dicen, hay muchos forajidos que andan de pueblo en pueblo saqueando a la gente. Después se van a otra ciudad y hacen lo mismo. Y miren, y la gente de Listra lo había visto a este cojo sanado. Ellos habían visto este milagro, pero sin embargo se dejaron confundir. Les dijeron que Bernabé y Pablo eran de repente unos forajidos, eran unos ladrones, eran gente mala, que estaban viniendo con otros intereses, que les iban a sonsacar al pueblo de Listra, y que han profanado su templo, de su dios Zeus y de su dios Hermes. Entonces la gente se asusaron entre todos y dijeron, ¿qué castigo daremos a esos hombres que han venido a burlarse de los ciudadanos de Listra? ¿Cuál será el castigo? ¿Y saben qué dijeron? El apedreamiento. Eso está estipulado por las autoridades romanas. Por lo tanto, amados hermanos, toda esa gente dijeron, los vamos a apedrear. Miren cómo es las cosas, cómo la gente puede cambiar, amados hermanos, por una falsa información. Un día casi los adoran, casi los beatifican, si se quiere decir, casi los convierten en dioses. Esa misma multitud. Y ahora están cada uno con su piedra para apedrear a Pablo y a Bernabé. Entonces, cuando el apóstol Pablo ve a esa gente que que una semana antes les estaban a punto de ofrecer sacrificios como que ellos fueran dioses, ahora cada uno tiene una piedra en la mano para matarles a pedradas, porque los acusaban de ser forajidos y de haber profanado el templo de su dios Zeus y de su dios Hermes. Entonces seguramente, amados hermanos, el apóstol Pablo se recordó, vino a su mente el apóstol Pablo, cuando antes que él todavía tenga un encuentro con Jesucristo, él consintió la muerte de Esteban, el primer mártir que dio su vida por Jesucristo. Y el apóstol Pablo estaba tan cerca de Esteban que cuando la gente lo apedreaba, Esteban dice que vio, hermanos, los cielos abiertos y a Jesucristo a la diestra del Padre. Y Esteban, cuando lo apedreaban, él dice que dijo, Señor, perdónales, no les tomes en cuenta este pecado. Esteban murió, hermanos, no muerto de miedo. Esteban murió sabiendo que en ese mismo día él iba a estar con Jesucristo. Él murió, hermanos, con gozo. Como decía luego el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y el apóstol Pablo seguramente, en ese tiempo Saulo de Tarso, porque luego se cambia el apóstol Pablo, le cambia de nombre nuestro Señor, y ya no será más Saulo de Tarso, el perseguidor de los cristianos, será el gran apóstol Pablo, el que va a dar su vida, porque él terminará ejecutado, hermano, por su fe, predicando el evangelio. Entonces, pues, él se recordó en ese momento, cuando él, hermanos, consintió la muerte de Esteban por el apedreamiento, y ahora a él le tocaba enfrentar la misma situación. Así es, hermanos, los hombres cambian. El que ahora te quiere tanto, mañana te aborrece. ¿O no sucede eso en los matrimonios también, hermanos? El hombre que dijo amar tanto a esa mujer, al final termina matándola. Estamos viviendo tiempos tan feos, hermanos. ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo también entró a Jerusalén? Dice que le tendían, ¿qué te digo? En el suelo le tendían coronas por donde él pasase, montado en su pollino, cuando entró a Jerusalén. Y la gente le cantaba, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Le cantaban alabanzas, le tendían alfombras para que Jesucristo pasara a Jerusalén. Pero sin embargo, no muchos días después, esa misma multitud que loaba al Señor, ahora gritaba ante Pilato, crucifícale, crucifícale. Miren, hermanos, cómo los hombres pueden cambiar. Los que hoy día te quieren, mañana te ejecutan.
No debe de ser así, hermanos. Nosotros tenemos, en nuestra fe, tiene que ser fuerte y firme, en las buenas y en las malas, hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Ser fieles a nuestros principios, a nuestras creencias, a lo que nosotros hemos creído, en la fe que hemos abrazado. Hasta que el Señor nos lleve, amados hermanos. Tenemos que ser fieles y leales. Y aquí lo vemos ahora al apóstol Pablo y a Bernabé, frente a esta multitud enfurecida, cada uno con su piedra, que los iban a apedrear, cuando un momento antes casi los han adorado. Ahora cada uno con su piedra. Y dice, mira, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Hermanos, le llovió tantas piedras al apóstol Pablo, que la gente dejó de apedrearlo, porque pensaron que ya estaba muerto. ¿Y qué iba a hacer de este grupo de hermanos que habían creído al mensaje de Pablo? Porque muchos judíos ahí, muchos gentiles también, que no eran judíos, habían aceptado esa nueva fe. ¿Qué iba a hacer de Timoteo, de su madre y de su abuela, que ellos se habían convertido a Jesucristo a través de los mensajes del apóstol Pablo? ¿Qué va a suceder con estos hermanos, con estos nuevos hermanos, cuando su líder, el apóstol Pablo, yace ya como muerto debajo de una pirca de piedras? Miren, hermanos. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Amados hermanos, el apóstol Pablo se sacude del polvo, de las piedras que estaban encima de él. Y los discípulos, qué valientes, hermanos, qué valientes estos cristianos nuevos que apenas acababan de recibir el mensaje del apóstol Pablo, apenas creían en Jesucristo, en su nueva fe. Y del gran Timoteo, este muchachito asustadizo que de todo se asustaba, tímido. Él podía ser tímido, el Timoteo, pero sí, él era un hombre fiel y leal. Y en ese momento no se apartó del apóstol Pablo. Él estaba donde debía estar. ¿Ustedes creen que no había miedo? ¿Ustedes creen que los nuevos discípulos que rodearon al apóstol Pablo, que lo acompañaron hasta el final, ellos estaban ahí, bueno, tal vez pensando, ¿dónde lo vamos a sepultar? Ya está muerto nuestro líder. ¿Qué vamos a hacer con su cuerpo? Y ellos mismos tal vez decían, ¿y si la turba viene y nos apedrea también a nosotros? Porque somos sus discípulos. ¿Ustedes creen, amados hermanos, que ellos también no sintieron miedo? Y Timoteo, que pensaba unirse a la caravana de estos dos misioneros y predicar el evangelio también él. Timoteo no habrá pensado, uy, que esto es el cristianismo. Así, esto es lo que significa ser cristiano. Si va a ser así, mejor me vuelvo a mi manera antigua de vivir. ¿No creen ustedes que eso había sido también el pensamiento de los nuevos cristianos que se convirtieron en Listra, en Antioquía, en Iconio, al ver al apóstol Pablo apedreado y a Bernabé? ¿Ustedes creen que ellos no también pensaron, mejor volvemos a nuestra manera antigua de vivir? ¿Creen que no pensaron eso, hermanos? Y para nosotros, pensemos, ¿qué significa ser cristianos? Entonces, pues, y continuando, amados hermanos, en el versículo 21 dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Miren, amados hermanos, el apóstol Pablo fue un hombre tan valiente, que dice que después de ser apedreado y casi muerto, amados hermanos, en Iconio, en Antioquía y en Listra, él les escribe a los hermanos, y lo deja bien escrito y bien sustentado, y les dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.
Amados hermanos, el cristianismo nunca fue fácil. No, hay veces la misma familia, amados hermanos, nos van a criticar. La misma familia se va a reír de nosotros. La misma familia se va a burlar. Mira, ¿por qué no tomas como antes? ¿Por qué no bailas conmigo como antes? Sí, hermanos, y el apóstol Pablo dice acá, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No es fácil, no va a ser fácil. El Señor Jesucristo dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ser cristianos es para valientes, amados hermanos. Los cobardes no. Los cobardes ante cualquier dificultad te van a decir, ¿por qué no tomas? No, es que estoy mal del estómago. No, ¿por qué no tomas? Porque yo soy cristiano. Yo creo en Jesucristo y ningún borracho entrará al reino de los cielos. Por eso es que no tomo. Por eso es que no le saco la vuelta a mi mujer. Por eso es que no le saco la vuelta a mi esposo. Porque eso es adulterio, eso es pecado. Y yo amo a Dios, yo soy cristiano y vivo de otra manera. Con valentía, hermanos. El apóstol Pablo dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Eso significa ser cristianos. Y eso están aprendiendo los nuevos hermanos de Listra, de Antioquía y de Iconio. Dice que el apóstol Pablo regresó a esos sitios. Regresó a pesar de que ahí lo habían apedreado. Él volvió a visitar a esos hermanos y darles ánimo, darles aliento, decirles sigan fieles, no se aparten, avancen. Nuestra ciudadanía está en el cielo, nuestra recompensa, nuestra corona está en el cielo. Sigamos fieles a Dios. Dice, afirmándoles, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Imagínense, hermanos, a pesar de que el apóstol Pablo estuvo enfrentando la muerte, si se quiere decir, nada de eso lo amilanó. ¿Y por qué nosotros nos vamos a desanimar por cualquier cosa? Sigamos sirviendo a Dios hasta que Él nos lleve, hermanos. Hasta que Él diga, vengan ya. Sigamos siendo fieles a Dios en las pruebas, en las tribulaciones, en cualquier circunstancia. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida, dijo nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Entonces, pues, dice, terminamos en esta parte cuando dice, pasando luego por Pisidia, vinieron a Pánfila, otras ciudades, y habiendo predicado la palabra, en Perge descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios por la obra que habían cumplido, y habiendo llegado y reunido a las iglesias, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Miren, hermanos, cómo Dios había abierto la puerta no solamente a los judíos, sino que ahora también estaban predicando a los gentiles. Eso es lo que cuenta el apóstol Pablo. Y vamos a seguir en el siguiente mensaje, viendo qué otras aventuras va a encontrar el apóstol Pablo, Bernabé y Timoteo. Que Dios nos bendiga, hermanos. Hasta el próximo jueves.